¿Qué tal, bandita? El día de hoy les vamos a enseñar a cortar de una manera correcta la tubería de cobre. El error número uno es utilizar la herramienta incorrecta. En este caso estamos hablando de un arco de cegueta. Todos tenemos, en su mayoría, uno de estos en nuestras casas, pero desafortunadamente en esta ocasión este no nos va a poder ayudar mucho a la hora de cortar la tubería de cobre. Obviamente, si quisiéramos utilizar el arco de cegueta para cortar el tubo, sí lo vamos a cortar, definitivamente. El problema es que a la hora de cortarlo nos va a causar muchos problemas. Uno de ellos es que probablemente vamos a cortar el tubo de una manera en diagonal, no va a quedar de manera uniforme, no va a quedar de manera recta, y aparte nos van a quedar muchas rebabas que después nos pueden costar que nos cortemos o simplemente vamos a tener que lijar más, ¿sale? Entonces yo no recomiendo utilizar el arco de cegueta. Y otra cosa también es que pues nos va a quitar mucho tiempo, porque para cortar este tubo yo creo que vamos a durar como unos 2 siglos, ¿no? Obviamente no tanto, pero sí nos va a quitar mucho tiempo el estar cortando con la cegueta. Entonces es un punto malo, y a la hora de hacer presupuestos y de optimizar el tiempo, pues esta herramienta no nos va a ayudar en lo más mínimo. Pero entonces, ¿qué herramienta es la que necesitamos para cortar de forma correcta la tubería de cobre? Primeramente vamos a ocupar un flexómetro con el cual pues vamos a medir la tubería, vamos a medir lo largo a lo que vamos a cortar nuestro tubo, ¿sale? En segundo lugar, pues tenemos un marcador. Obviamente vamos a medir con el flexómetro, y hasta la marca que vamos a hacer lo vamos a utilizar con este marcador. Dependiendo obviamente de lo largo, pues vamos a hacer la marca que corresponda, ¿sale? Obviamente pues necesitamos la tubería, ¿no? Porque pues vamos a cortar tubería, señores. Aquí está. Y pues obviamente también pues vamos a hacer la demostración con la tubería. Ocupamos un pedazo de tubo. En este caso la tubería que estamos utilizando es tubo de cobre para gas de media pulgada, ¿sale? Y por último, pero no menos importante, ocupamos esta maravilla. Es un cortador de tubos. Este nos va a permitir hacer un corte más preciso. Entonces este cortador de tubo corta tubería desde media pulgada hasta 1 pulgada de diámetro. Hay algunos cortadores de tubo que son más grandes, entonces en este caso estamos utilizando uno que nos va a cortar perfectamente esta tubería de cobre de media pulgada. Cabe resaltar que los componentes que tiene este cortador de tubo son muy importantes. Este cortador de tubo cuenta con lo que es una cuchilla en forma como de diamante. También tiene más abajo 2 rodillitos que van a permitir que nuestra tubería pueda girar, y también va a tener un tornillo de ajuste. Este tornillo de ajuste nos va a servir para abrir o cerrar nuestro cortador, y ya eso lo vamos a utilizar dependiendo de la medida del tubo que vayamos a cortar. Ok, primeramente pues necesitamos saber a qué medida vamos a cortar nuestra tubería. En este caso vamos a hacer un pequeño corte nada más. Lo vamos a hacer a 10 centímetros. Tomamos nuestro flexómetro, lo vamos a cortar con nuestro marcador. Cortamos a los 10 centímetros o a la medida que nosotros ocupemos. Y una vez marcado, ahora sí, podemos quitar nuestro flexómetro, y ahora sí vamos a utilizar este famosísimo cortador de tubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a ajustar el diámetro del tornillo del cortador de tubo en la medida donde la marcamos, ¿vale? En este caso aquí está. La vamos a poner exactamente lo más cercano a la marca y vamos a ir ajustando. Es importante que el tubo quede en medio de los 2 rodillos, porque si no, no se va a cortar correctamente, se le va a hacer una muesca. Entonces debe quedar entre los 2 rodillos, y vamos a ir apretando el tornillo de ajuste. Ya cuando esté ya un tanto apretado, ya vamos a poder girarlo de esta manera. Inclusive si no lo pueden girar mucho, pueden aflojarlo un poco, y listo. Ahora sí, a girar. Cada vez vamos a ir apretando un poco más para ir haciendo el corte. La cuchilla se va a encargar de lo suyo, y de esta manera el corte va a quedar más uniforme. Lo estoy haciendo un poco despacio porque quiero que vean exactamente cómo va quedando, que se va apretando. Lo voy apretando conforme va la cuchilla cortando el tubo. Ahí lo tiene, lo voy apretando. Y esto va a ser un corte que sea más recto, más preciso, y no va a dejar ningún tipo de muesca, ningún tipo de rebaba que tengamos que después que lijar, o que tardemos más en lijar, ¿sale? Entonces ahí lo tienen. Ahí está, el corte quedó perfecto, pensaría yo.
que si lo hubiéramos hecho con una cegueta o con un arco de cegueta, ¿sale? Yo sé que para muchos esto que estamos haciendo es muy obvio, es muy fácil o ya lo saben, ¿no? Pero hay muchas personas que incluso no conocían o no conocen esta herramienta que es un cortador de tubo, y muchas de las veces terminan cortando la tubería con un arco de cegueta, que la verdad les va a causar muchos problemas, y con este cortador de tubos se van a ahorrar demasiados problemas, demasiado tiempo, y aparte es muy fácil de utilizarlo. Entonces cuando vayas a tu ferretería, cuando vayas a la ferretería del patrón y quieras cortar tubería de cobre o algún tubo de metal, porque no nada más puede servir para la tubería de cobre, puede servir para algún otro tipo de tubería metálica, pues pide tu cortador de tubo, ¿sale? Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, y no se olviden visitarnos en nuestra sucursal en Marabatío, Michoacán, en Jardín Ocampo 45, en el centro de Marabatío. También síganos en nuestras redes sociales, por favor. Suscríbanse y estén al pendiente de los demás videos que vamos a estar subiendo, porque vamos a aprender muchas cosas aquí en este espacio, en el Rincón del Patrón. Y bueno, el día de hoy aprendimos cómo cortar correctamente en la tubería. No te pases, duré como media hora en cortar un pedazo de tubo. Estaba así, mira, y dijo el perro. Y cuando terminé, no manches, el corte todo chuequisísimo, así, mira, parecía que le había mordido un perro, neta, así. No, esa vez sí me pasé de chorri, la neta. Pero fue por no tener la herramienta que se requería para cortar el tubo. ¿Estás pensando en emprender un nuevo negocio? Quédate que te enseñaré a chingarte el cobre de tus vecinos y a cortarlo de una manera correcta.